Hola, ¿cómo están? Nuevamente el CEF con un nuevo trabajo para el nivel secundario. Hoy vamos a hablar de la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Qué son los Juegos Olímpicos? Son el evento deportivo por excelencia en donde se acogen multitud de deportes y disciplinas. Hay dos tipos de Juegos Olímpicos, los de invierno y los de verano. Los que hoy conocemos están inspirados en los Juegos que se celebraban en la antigua Grecia en el siglo 8 a.C. El origen de los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas antiguas surgieron como un homenaje a los dioses. La primera edición fue en el año 776 a.C. Surgieron en la ciudad de Olimpia, Grecia, de ahí su nombre. Se celebran cada 4 años y hubo 293 ediciones hasta el 393 después de Cristo. A ver si ubicamos a Grecia en el mundo. Tregua. Cada 4 años se proclamaba una tregua por la que las ciudades dejaban los conflictos abiertos que hubiera entre ellas para que los atletas y todas las personas que lo deseasen pudieran viajar a Olimpia sin peligro alguno. Por lo tanto, las Olimpiadas produjeron periodos de paz amplios en aquellas ciudades que estaban en guerra. ¿Quiénes participaban? Eran exclusivamente los hombres libres que no hubieran cometido ningún crimen. Las mujeres no podían participar como deportistas e incluso las mujeres casadas ni como espectadoras, porque los atletas competían desnudos. Aquí vemos algunas imágenes de las antiguas Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos fueron realizados cada 4 años hasta el año 393 después de Cristo, cuando el emperador romano Teodosio decidió suprimirlos por su carácter pagano. A finales del siglo XIX surgió la idea de retomar este evento deportivo. En 1990 el barón Pierre de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional con la idea de organizar una institución que promoviera estos Juegos como 4 años más tarde sucedería. En 1994 quedaron sentadas las bases del Comité Olímpico Internacional y se eligió al primer presidente, que sería Dimitrios Vikelas. En 1896 tendrían lugar en Atenas los primeros Juegos Olímpicos modernos, y en 1900 se celebrarían en París, y ahí sería la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos en los que participaría una mujer. Desde que comenzaron en Atenas, la participación de los deportistas ha ido aumentando hasta convertirse en la actualidad en el gran evento en el que todos los atletas quieren participar, pero hay que señalar que no se han celebrado todas las ediciones desde el año 1896 y que han habido interrupciones por hechos históricos que marcaron en ese momento a la sociedad. En el año 1916, las Olimpiadas iban a desarrollarse en Berlín, Alemania, pero en ese momento la Primera Guerra Mundial marcaba de lleno a toda Europa, por lo que no se llegaron a celebrar. En 1940 y en 1944, debido a la Segunda Guerra Mundial, las Olimpiadas tampoco pudieron llevarse a cabo. Símbolos de los Juegos Olímpicos. Se conformaron gracias al Comité Olímpico Internacional, con el fin de desarrollar algo que caracterizara el valor de los mismos. La idea era generar alguna imagen que representara este evento. Bandera olímpica. Es la más representativa. Se compone de un fondo blanco acompañado de 5 anillos. Estos anillos son de color azul, negro, rojo, amarillo y verde. Simbolizan a los 5 continentes: Europa, Asia, África, Oceanía y América. Dicha bandera se presentó en el año 1941 por el fundador de los Juegos en el Congreso Olímpico. La antorcha olímpica, también conocida como llama olímpica, es uno de los símbolos de las Olimpiadas. Es una tradición que se remonta a los Juegos Olímpicos antiguos celebrados en la antigua Grecia. Fue retomada en los Juegos Olímpicos modernos a partir de 1928, durante la celebración de las Olimpiadas en la ciudad de Ámsterdam, Holanda. Según la tradición, la antorcha olímpica simboliza el fuego que Prometeo roba a los dioses en la mitología griega para entregárselo a los humanos. La antorcha pues simboliza la luz del conocimiento y de la razón de los hombres. La llama como tal es encendida por medio de rayos solares en Olimpia, durante una ceremonia protagonizada por un grupo de sacerdotisas vestidas a la usanza de la antigua Grecia. A partir de ahí, la antorcha inicia su recorrido hasta el encendido definitivo en la ciudad sede de los Juegos Olímpicos. Durante el recorrido es transportada por multitud de atletas y personalidades del mundo del deporte mediante una serie de relevos hasta su llegada al pebetero olímpico, que es encendido el día de la ceremonia de apertura de las Olimpiadas.
El pebetero olímpico es el lugar donde la llama de los Juegos Olímpicos arde en un lugar destacado del Estadio Olímpico de la ciudad sede durante la celebración de la cita deportiva. Es encendido con fuego traído en la antorcha olímpica directamente de Olimpia, ciudad donde se celebraban los Juegos Olímpicos antiguos en Grecia. Desde allí el fuego olímpico va pasando por medio de relevos de ciudad a ciudad. Así el encendido del pebetero es una tradición de la ceremonia de apertura de las Olimpiadas y suele hacerse con gran espectáculo. El pebetero como tal se mantiene ardiendo hasta el final del evento como símbolo del espíritu olímpico. Y volviendo a la actualidad, la epidemia del coronavirus aplazó los Juegos Olímpicos de Tokio que debían realizarse en el año 2020. Según se espera, Tokio tendrá sus Juegos Olímpicos pero con 12 meses de retraso, o sea que se realizarían este año. Los Juegos Olímpicos en Tokio pueden ser un faro de esperanza para el mundo durante estos tiempos difíciles. La llama olímpica podría convertirse en la luz al final del túnel en el que el mundo se encuentra actualmente. Y por supuesto no podemos olvidarnos de los Juegos Paralímpicos. Estos Juegos comenzaron como un pequeño evento con los veteranos de la Segunda Guerra Mundial en 1948, hasta llegar a ser uno de los grandes eventos deportivos a finales del siglo XX. Los Juegos Paralímpicos promueven el trato igualitario de los atletas con discapacidad con los atletas olímpicos. Fueron fundados en 1960 para atletas con todo tipo de discapacidades físicas, mentales o sensoriales. El nombre incorpora el prefijo griego para, que significa similitud con los Juegos Olímpicos, pero en su momento el nombre se debiera a la presencia de participantes con parálisis o paraplegia. Y ahora es el turno de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Fueron creados en julio de 2007 como un evento multideportivo, cultural y educativo para inspirar a los jóvenes a participar del deporte, combatir la obesidad infantil y para que los jóvenes encuentren su liderazgo e independencia aprendiendo y compartiendo competencias y culturas. Los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud se llevaron a cabo en Singapur en 2010, con la participación de atletas de entre 14 y 18 años. La tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud se realizó en Buenos Aires, Argentina, del 6 al 18 de octubre del año 2018. Y ahora vamos a ver qué recordás. Los Juegos Olímpicos surgieron como homenaje a los dioses, acontecimiento social o tregua de guerra. Su nombre, Juegos Olímpicos, se debe a ¿quién y por qué suprimió los Juegos Olímpicos? ¿Quién y en qué año retomó la idea de los Juegos Olímpicos? ¿En qué año y dónde se realizaron los Juegos Olímpicos modernos? ¿Qué hechos históricos y en qué años generaron la interrupción de los Juegos Olímpicos? ¿Qué organismo es el que regula los Juegos Olímpicos? ¿Cada cuántos años se realizan? ¿Cuáles son los símbolos de los Juegos Olímpicos? ¿Qué anillo simboliza el continente americano? ¿Y cómo llega la llama olímpica al pebetero olímpico el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Qué simboliza la antorcha? ¿Cómo surgen los Juegos Paralímpicos? ¿Cuándo se realizaron en Argentina los Juegos Olímpicos de la Juventud? ¿Quiénes participan en los Juegos Olímpicos de la Juventud? ¿Cuándo debían realizarse los Juegos Olímpicos en Tokio y por qué no se realizaron? ¿Qué deportes y disciplinas se desarrollan en los Juegos Olímpicos modernos? Ojalá te haya gustado la historia de los Juegos Olímpicos. Nos vemos la próxima.